Vamos a hablar sobre el crecimiento poblacional. El equipo se conforma por Miguel Ángel Garza, José Pablo Menduel, Francisco Velázquez y Ilse Eibar. A continuación, me gustaría empezar a decir que entre más gente hay en el planeta, entre más población o un aumento en la población, significa que los recursos van a estar limitados, porque entre más gente exista, la demanda va a ser mayor. Los retos que me refería hace un momento, para que tengan una idea clara, porque esto es solo la introducción, el aumento de la población va a significar problemas de salud, trabajo, economía, contaminación, pobreza, entre otros. Y me gustaría mencionar que no todos los países que se desarrollan de la misma manera. Es decir, el crecimiento no solo afecta a todos por igual en el sentido de números, sino que también, dependiendo de la característica del país, si es desarrollado o no, este va a tener un impacto mayor a este problema que estamos mencionando. Por ejemplo, Díaz menciona que en Europa el crecimiento de la población va a disminuir de 13% a un 7% de la población total del mundial. Significa que entre más desarrollado sea un país, el impacto que tiene al crecimiento de la población va a ser menor. Por ejemplo, en África es de un 10% a un 7%, a un 17%, perdón. Entonces eso nos deja ver las cifras de cómo el crecimiento poblacional no afecta de la misma manera en todos los sectores de la sociedad. Y bien, para continuar con este tema, quiero abordar un poquito lo que sería el crecimiento poblacional en México. En México, usualmente, la tasa estimada de crecimiento poblacional es de 1.3 millones por año. Y bueno, supuestamente, el INEGI hizo un estudio en 2010 donde supuestamente debimos de haber sido 108 millones de personas. Pero gracias al estudio que hizo la INEGI, se puede encontrar una gran discrepancia en estos datos. Es decir, éramos 112 millones, un error de 4 millones de personas nada más, para que se den una idea. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que hay una falta de educación aquí en México. Y por eso quise poner esta imagen. Dice: un país sin educación no tiene futuro, una nación con insuficiente educación tendrá un triste e incierto futuro. Esta imagen aplica para muchas cosas, pero principalmente me quiero basar en esto. ¿Qué me refiero con educación? La educación para los adolescentes, ya que los embarazos adolescentes representan un 27% de la población. ¿Qué quiere decir esto? No les enseñan en casa, no tienen dinero para educación, todo esto engloba el mismo problema. Por ende, esto hace que la oferta y demanda de trabajos y educación no se pueda cumplir. ¿A qué me refiero? Es decir, si una chavita decide tener 2 hijos o tiene 2 hijos a causa de que no se cuidó, no se protegió, etc., va a generar que necesita generar dinero. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un trabajo informal. ¿Por qué? Porque no tiene esta educación tampoco. Entonces, los trabajos informales también forman parte de este gran problema. ¿Por qué? Porque el 28% de la población tiene trabajos informales, es decir, no pagan impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra economía se va a alentar, queramos o no. Entonces, bueno, para continuar, quería hablar de la oferta y demanda que va a haber en un futuro. Hoy en día, el 50% aproximadamente de la población en México somos jóvenes, es decir, de 18 a 25 años. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de mortalidad va a ir aumentando año tras año, generación tras generación. Entonces, si hoy somos 50% de la población, que representa como 70 millones de personas en México, en 2050, quiero decir, vamos a ser 50% de personas que van a ser ancianos o de tercera edad. Es decir, que la productividad de México tampoco va a aumentar y la reproducción va a seguir al mismo ritmo. Y es decir, no vamos a morir tan rápido como lo hacíamos antes. Entonces las personas van a seguir creciendo y van a seguir reproduciéndose, van a vivir más y vamos a hacer por ende todavía más y más y más. Entonces es un problema que tenemos que tener en cuenta.
compañero, podemos decir que la economía, en pocas palabras, se refiere a cómo un Estado administra todos los recursos con los que posee para tratar de satisfacer las necesidades que su sociedad tiene. Esas necesidades son ilimitadas y cada vez van creciendo más. Como lo mencionó, estamos en una etapa en la que los jóvenes abarcan la mayor cantidad de población del país. Esto quiere decir que la mayor población están económicamente activos. Con económicamente activos quiero decir que somos capaces de trabajar o de llevar a cabo alguna actividad económica la cual nos genere ingresos. Con esto queremos decir que también hay un mayor movimiento económico y en esto a lo largo de los años se busca que haya un avance y desarrollo en el país tanto económico, social y cultural. También tenemos en mente que con esto el desarrollo de la educación sea mayor, también la calidad de vida y que se utilicen mejor los recursos que tiene un país. Hablando de las necesidades que tiene la población, decimos que al momento en que esta aumenta, aumentan también las demandas de vivienda y de servicios públicos. Al aumentar dicha demanda, se tienen que urbanizar partes que no están habitadas, o partes rurales, por lo cual se tienen que destruir hábitats para poder construir dichas viviendas, poder instalar los servicios públicos tales como el agua, el drenaje, el paso del gas y construir carreteras para también proporcionar un buen servicio de transporte. También otra cosa que se quiere alcanzar es que en vez de construir casas horizontales, esto quiere decir casas normales, tal vez de 1, 2 o 3 plantas, se construyan propiedades verticales para ahorrar área geográfica, para que así más familias puedan vivir en un determinado lugar y área. También, bueno, un ejemplo de esto es que en los cerros hace 5 años se veía todavía flora, fauna y pasaban y pues se veía normal, pero ahora lo que se nota es que pasas por un cerro cuando estamos en la carretera y se ve llena de casas, o sea, ya se está acabando los lugares donde se pueden habitar. Bueno, y con base a lo que mencionó Paco anteriormente, es muy importante tomar en cuenta que la edad dentro de las naciones afecta mucho este crecimiento demográfico, porque en Alemania pagaban a familias alrededor de 5.000 euros por hijo, o sea, les permitían tener uno, y si tenían más de uno, les daban 5.000 euros al mes y les apoyaban pues en la educación de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. ¿Por qué? Porque la población de Alemania ya era muy vieja, entonces necesitaban rejuvenecerla. Después, en China, lo que pasó fue que en 1949 se dio un crecimiento poblacional súper acelerado, es decir, en un año de 500 millones, alrededor de 500 millones de personas que vivían en China, llegaron a 800 millones. Entonces, 300 millones de personas en un año es, wow, es increíble, es muchísima gente. Entonces, nos podemos dar cuenta qué es lo que pasó con China cuando empezó a tener este tipo de crecimiento. Pues obviamente se empezó a poner muchísima productividad. Y es más, un ejemplo claro, ¿qué pasa en China cuando los trabajadores están en huelga? No dejan de trabajar, trabajan muchísimo más y lo que hacen es que la empresa ya no pueda vender nada más por todo lo que llegaron a producir. Entonces, al momento de que los chinos empiezan a crecer de esta forma, se empiezan a acabar recursos y empiezan pues a tener que expandirse y pues no hay espacio, ¿no? ¿Y qué pasó con Estados Unidos? He visto desde siempre, desde siempre, yo me imagino que también muchos de ustedes saben que pues, la inmigración ilegal en Estados Unidos es muy fuerte. Hay muchísimos ilegales viviendo allá. ¿Y qué es lo que pasa con Estados Unidos? Yo no veo que sus recursos empiecen a acabar, o sea, al revés, sino que empiezan a tener más, y es porque el gran control que tienen para el crecimiento de la población está muy bien practicado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en forma de conclusión? Mi equipo y yo sabemos que una población, al momento de poder ser controlada, te puede dar muy buenos resultados, pero ¿qué pasa cuando no está controlada? Se empiezan a acabar recursos como, por ejemplo, agua. Ya no hay tanta agua en varias zonas aquí en México. Comida, empieza a haber escasez de comida, como podemos ver en África, que pues desgraciadamente mueren por hambre.
y pues muchísimos otros recursos que empiezan a escasear porque hay mucha gente. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta que los modelos que utilizó Estados Unidos para controlar esta población, que desgraciadamente no lo sacan al público, es como una estrategia que tiene el gobierno, pero pues podemos ver que no, tenemos que tener conciencia de que ya no es como que podamos tener 1000 hijos y no pasa nada, sino que tenemos que darnos cuenta de que si nosotros podemos apoyar a nuestras generaciones futuras en hacer algo por nuestro país o por nuestro planeta en sí, y enfocándonos en México por México, pues obviamente podemos terminar ayudando a que las generaciones futuras tengan pues una mejor oportunidad, y con la educación que nosotros les vamos a proporcionar van a poder tener pues un mayor conocimiento de lo que es el crecimiento demográfico, y que tenemos que tener un control para que los recursos se puedan aprovechar eficazmente. Gracias. Y bueno, dejamos un espacio para si tienen alguna pregunta, dudas, lo que sea. Mario. ¿Lo grabaron? Sí. Sí. Ah, gracias. ¿Preguntas? Está tomando más cartas en el asunto. Pues que yo haya visto personalmente sobre el cuidado del agua, que no es algo equitativo en sí, porque le quitan mucha agua a las poblaciones con menos, bueno, de estado económico más bajo, un rango económico más bajo. Entonces le quitan el agua para podernos dar un poquito más. Esa es la realidad en México. En cuanto a lo demás, no se está haciendo mucho, porque cada día, por ejemplo, el ejemplo perfecto es el de Cancún, que es donde usaron el manglar programa para hacer una unidad turística o algo así. Entonces, o sea, en cuanto a esos recursos, no se están haciendo nada. En general no se está haciendo mucho. La educación se ha crecido bastante en cuanto a que ya el bachiller ya también es gratis, ¿me entiendes? O sea, entonces tienes un nivel de aprovechamiento más de tu educación, pero no significa que vayas a dejar de reproducirte de forma insegura, ¿me entiendes? O sea, como los chavitos hoy en día no tienen ni idea de todo lo que conlleva tener un hijo. Entonces, o sea, eso no te lo enseñan en sí la escuela. Yo me refiero más como una educación en casa. Y programas así no hay muchos, o sea, sí los hay, pero son escasos y la gente no los sabe aprovechar. Fuera de eso, no sé si tiene algún específico al que quiera preguntar. Bueno, la segunda pregunta era en relación al último que dijiste, el papel de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es el papel de los ciudadanos? O sea, ¿ustedes qué aconsejarían o qué proponen en este sentido? Informarse básicamente es estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país, y como mencionábamos como conclusión, esto no afecta solo a México, por ejemplo, o a Estados Unidos, sino que a todos. Al final de cuentas vivimos en el mismo planeta, y los recursos pues todos los aprovechamos, y necesitamos buscar maneras para que los recursos puedan ser aprovechados eficientemente. Y la población tiene que estar al tanto de las políticas que se están haciendo con respecto al agua, todo, de dónde se está trayendo el agua que estamos consumiendo, qué se puede hacer para no gastar los recursos básicos como lo es el agua, el alimento. La educación sexual es muy importante, y como bien dice mi compañero, hay muchos programas que son referentes a la educación sexual, pero no los vamos a aprovechar. ¿Por qué? Por estereotipos, por tabús, por prejuicios que se tienen en la sociedad, y que todo eso está afectando a que un niño de 10 años le pregunte a su mamá algo referente a la sexualidad. Entonces, todo eso viene desde la familia, y si las familias nucleares no están aportando su parte para que la educación, en este caso sexual, sea más efectiva o se difunda más, entonces eso va a afectar directamente al país y a toda la población. Gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, les quiero